El fútbol es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Esta mítica frase que dijo Arrigo Sacchi podría aplicarse a cualquier deporte que se siga con pasión, ya que el que gane o pierda tu equipo puede suponer, y me incluyo, un cambio en tu día para bien o para mal. Esta frase también tiene su lado oscuro, ya que a veces lo que saca el deporte es lo peor del ser humano y genera entornos que son perfectos para que gente que no sepa controlarse saque toda su rabia o violencia, tal y como sucedió en el suceso que hoy contamos. 13 de mayo de 1990. Estrenábamos una década en la que cambiaron muchas cosas, casi todo si hablamos de Yugoslavia. Tito había muerto hacía exactamente 10 años y 9 días. Este hombre, nacido durante el Imperio Austrohúngaro, que había vivido el reino de Yugoslavia, participado en la Segunda Guerra Mundial, era el pegamento que mantenía unido a este país en un acto de liderazgo que, viendo lo que sucedió después, queda claro que tenía un mérito tremendo y que hablaba muy bien de las capacidades de liderazgo de este hombre. El propio Tito definió muy bien lo que era su Yugoslavia. Él dijo: soy el líder de un país que tiene 2 alfabetos, 3 lenguas, 4 religiones, 5 nacionalidades, 6 repúblicas, donde viven 8 minorías étnicas y está rodeado por 7 países. Es decir, un crisol de culturas que era muy difícil de encajar. Así como decíamos, viajamos 10 años y 9 días después de su muerte. En este momento el ambiente estaba caldeado, podríamos decir como siempre en esta zona, pero sería mentir, ya que durante años se había alcanzado una especie de paz de esas que daba la sensación que en cualquier momento se podían romper. Poco antes de este 13 de mayo se habían celebrado en Croacia las primeras elecciones en varias décadas donde habían podido presentarse partidos que estaban a favor de la independencia de Croacia. Uno de ellos era liderado por el polémico y mesiánico Franjo Tuđman, que en ese momento era el mayor candidato para ser el presidente de una Croacia independiente. Desde luego que la personalidad de este hombre, unida a la de Slobodan Milošević, que eran tal para cual, sin duda creaban un ambiente en el que solo faltaba una pequeña chispa para que todo explotase. ¿Y qué pasaba este 13 de mayo de 1990? Que jugaban un partido el Dinamo de Zagreb y el Estrella Roja, que era el lugar perfecto para que chocasen los nacionalismos croata y serbio. Además, casualmente, las historias de estos clubes estaban muy ligadas al nacionalismo de ambos países. Por un lado, el Dinamo de Zagreb es un club que tiene el nacionalismo croata incrustado en su ADN, ya que, aunque durante la época yugoslava se consideró que había nacido en 1945, ellos posteriormente retrasaron el año de fundación del club hasta 1911 para conectar más con el nacionalismo croata, ya que incluyeron en su historia lo logrado por el Gradanski, que fue uno de los clubes que se fusionaron para fundar en 1945 el actual Dinamo de Zagreb. Este club, el Gradanski, fue un club muy importante dentro de Croacia en su momento, ya que dentro del Imperio Austrohúngaro fue un club que estaba fundado por y para los croatas. De hecho, una vez independizó el país, el Dinamo pasó a llamarse HASK Gradanski y en 1993 tomó la denominación de Croacia Zagreb hasta el año 2000, como parte de esta ola nacionalista croata que impregnó todo en el país en ese momento. El Estrella Roja estaba plenamente relacionado con la Yugoslavia comunista. La llegada del comunismo fue un antes y un después en todo dentro de este país. Los equipos que habían sido partidarios de jugar en la liga que pretendía hacer el régimen pronazi que ocupó parte de Yugoslavia durante la Segunda Guerra Mundial fueron apartados, ya que fueron tildados de colaboracionistas, y se pretendió además crear una serie de equipos que representasen los nuevos valores de este país. Así tenemos la creación del Partizan, que su nombre proviene de los partisanos, que fueron los luchadores antifascistas liderados por Tito, y también el Estrella Roja. Este equipo, como curiosidad, podía haberse llamado el Stalin de Belgrado o el Lenin de Belgrado, que eran otros nombres que se plantearon para este club. Simplemente mirando cómo es el origen de ambos clubes, ya podemos ver cómo representan muy bien a las ideas nacionales de ambos países. Los que más defendían estas identidades eran los ultras de ambos clubes, ya que tenían un gran poder dentro de estos equipos. De hecho, durante los años 80 y 90, el movimiento ultra alcanzó su pico de poder e incluso había equipos en Europa o incluso en Europa occidental en los que los líderes de estos
clubes, los presidentes o dirigentes tienen que consultar con las gradas cualquier tipo de movimiento para ver si estaban de acuerdo o no. Los ultras de Dinamo de Zagreb se hacen llamar los Bad Blue Boys y eran quizás la punta de lanza del nacionalismo croata, ya que eran los que más lo mostraban y lo llevaban en gala con el apoyo, como no, de Tudman, que se aprovechaba del fútbol como mejor manera de dar una visibilidad grande al nacionalismo croata. Por el otro lado, los ultras de la Estrella Roja se hacen llamar los Delije, que significa héroe, y mostraban abiertamente su nacionalismo yugoslavo. La máxima de este nacionalismo es que todos los países de Yugoslavia deben permanecer unidos bajo la dirección de Serbia, que es el país dominante de todos ellos. Normalmente, las hinchadas ultra de cada club defienden unos puntos en común, pero suelen ser bastante heterogéneas, habiendo gente que defiende unas ideas más extremas que otros. Pero es que en esta época estas dos hinchadas estaban muy radicalizadas y representaban o querían representar ideales muy extremos y diferenciados el uno del otro. Dentro de todo ideal nacionalista, existen una serie de ideas que pueden ser consideradas dañinas y que, llevadas al extremo, pueden generar auténticas locuras. Dentro del ultranacionalismo croata existe una cierta glorificación del nazismo o del neonazismo. Esto se debe a que durante mucho tiempo se quiso contraponer a la Yugoslavia comunista, que sería el equivalente de Serbia, contra el régimen Ustaša, que serían los croatas. Los Ustašas fueron un régimen colaboracionista nazi que gobernó en Croacia durante la Segunda Guerra Mundial. Su líder, Ante Pavelić, es un auténtico símbolo para estos ultranacionalistas croatas. Si las ideas de los Bad Blue Boys del Dinamo de Zagreb eran extremistas, las de los Delije de la Estrella Roja no se quedaban atrás. Estos ultras eran directamente un grupo paramilitar que daba cobertura a Zeljko Radnatović, que era conocido como Arkan y que era el líder de la Guardia de Voluntarios Serbia, también conocido como los Tigres de Arkan, que eran precisamente un grupo paramilitar que actuó durante las guerras de Yugoslavia y también después. Aunque ya no son tan violentos y tampoco tienen tanto alcance como en los años 80 y 90, los ultras de ambos equipos siguen teniendo una ideología similar. Esto se ha mostrado recientemente cuando estalló la guerra de Ucrania. Los hinchas del Dinamo de Zagreb fueron los primeros en apoyar abiertamente a Ucrania, mientras que los de la Estrella Roja se mostraron prorrusos. La razón es que Serbia y Rusia siempre han tenido una relación muy cercana y, por tanto, el nacionalismo croata es antirruso por oposición a Serbia. El deporte es una de las mejores maneras de mostrar determinadas ideas en público, primero por lo seguido mediáticamente que es, y segundo porque está dentro de un contexto lúdico en el que parece que las cosas no son tan serias. Una pancarta, por ejemplo, detrás de una portería va a ser visto por miles de personas, muchas más de las que podrían verlo en una manifestación, pero por otro lado da la sensación de que está en un contexto en el que no es tan importante ese mensaje, por lo cual en muchos casos se pueden lanzar determinados mensajes bastante extremos sin que sean tomados con la seriedad que, por ejemplo, tendrían si se hiciesen dentro de una manifestación política. Así que el fútbol era una excusa muy buena para juntar a un montón de personas supuestamente para apoyar un equipo, mientras por detrás se estaba creando un grupo con gente armada y preparada para la violencia. Y volvemos al día del partido. Antes de este encuentro ya había habido ciertos enfrentamientos entre los ultras de ambos equipos que hacía presagiar que podía suceder algo serio. Los ultras del Dinamo lanzaron piedras a los Delije y estos respondieron rompiendo con todo lo que podían dentro del estadio. Se cargaron los asientos, la publicidad y todo lo que tenían a mano, además de proferir cánticos en contra de Tudman y de los croatas. Los ultras del Dinamo no se quedaron atrás e intentaron ir a por ellos saltando al campo, pero fueron reducidos por la policía con lo que buenamente pudieron, a través de gases lacrimógenos o cañones de agua, pero ya era incontrolable. Posteriormente se supo que la policía había recibido órdenes de ser más duros con los ultras del Dinamo que con los de la Estrella Roja, lo cual hizo aumentar la sensación de agravio entre la hinchada croata. Lo sucedido a continuación tiene bastante relación con esa idea que hemos comentado en otros vídeos del deporte como sustituto de lo bélico, de lo militar, dentro del subconsciente colectivo de los distintos países o de las distintas culturas. Las historias épicas o de resistencia ya no suceden en un campo de batalla, sino en una cancha deportiva.
tal y como lo que sucedió con Boban, el capitán del Dinamo de Zagreb en este momento. Durante estos enfrentamientos entre la policía y los ultras de ambos equipos, el futuro jugador del Milán pateó a un policía que estaba golpeando a un hincha de su equipo. Cuando este policía fue a por él, los propios hinchas de su equipo protegieron al jugador, produciéndose una comunión entre la hinchada y el propio jugador. De esta manera, este suceso, este golpe, esta patada, fue considerado como un acto de resistencia croata frente a la brutalidad de los serbios. Lo cierto es que este policía era de origen bosnio y seguramente estaría defendiéndose de los ataques de los ultras. Hay que decir que policía y ambas hinchadas fueron muy violentos y atacaron indiscriminadamente a los que consideraban en ese momento sus enemigos. Por tanto, realmente lo que había era una pelea entre dos grupos armados y no una especie de lucha por la independencia o por la libertad. Porque al fin y al cabo, la mayor parte de actos violentos que suceden dentro del fútbol, por mucho que se quieran mitificar, son eso, gente con ganas de ejercer la violencia. Ya vemos como esta patada de Boban acabó convirtiéndose en el equivalente a la detención de un político o a una escaramuza militar años antes. Está claro que la sociedad necesita ciertas válvulas de escape para no explotar y que hasta cierto punto puede ser positivo que la gente libere cierta tensión, cierta rabia en un campo de fútbol u odiando a un equipo o jugador concreto, pero esto desde luego es si uno sabe controlarse. Por otro lado, también hay que decir que esta rabia que genera el fútbol, este odio que genera el fútbol, puede llevar a lugares muy oscuros y más si lo mezclas con nacionalismos u otro tipo de ideas que pueden resultar conflictivas. El deporte nunca es solo deporte, y menos en Yugoslavia. Como pudimos ver en ese documental tan fantástico sobre Petrovic y Divac, el deporte era fundamental dentro de Yugoslavia. También hemos visto en este vídeo cómo, cuando se creó la Yugoslavia comunista, una de las cosas que se aseguraron es que los clubes tuviesen una identidad acorde a la nueva identidad que iba a tomar el país, como muestran la creación de la Estrella Roja y también el hecho de que el Dinamo de Zagreb se quisiese considerar solo un equipo a partir de 1945 para no conectar con esas raíces más croatas nacionalistas que tenía. Se pretendía además que las ligas deportivas fuesen un lugar común para todos los yugoslavos. Incidentes como esta pelea fueron el principio del fin de la Liga de Fútbol de Yugoslavia, ya que ahí se mostró que no era seguro o que podía ser conflictivo que ciertos clubes con determinadas ideologías jugasen unos contra el otro. No solo por lo que pudiese pasar dentro del terreno de juego, sino más bien por lo que sucedía fuera de los terrenos de juego. Se ha querido implantar las narrativas de que la guerra de Yugoslavia comenzó con este partido, seguramente porque quede bastante, llamativo que una guerra pudiese comenzar con un partido de fútbol, al igual que también se ha querido implementar las narrativas favorables a cada uno de los dos bandos. Por un lado, hablaban de que desde Croacia, que todo estaba planeado por parte de Serbia y los policías, mientras que por el lado serbio se hablaba algo así como que realmente fueron los croatas, los hinchas del Dinamo de Zagreb, los que comenzaron sin tener ningún tipo de razón con los altercados y simplemente los de la Estrella Roja se defendieron. Pero lo cierto es que quien preparó todo esto, quien preparó estos altercados, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, ya que perfectamente se sabe que las piedras o diversos objetos arrojadizos estaban colocadas consecuentemente donde mejor convenía, por lo que está claro que este enfrentamiento estaba perfectamente planeado por ambos bandos, ya que era un lugar perfecto con una visibilidad enorme para, mostrar esa animadversión que tenían al sector contrario. También hay que decir que había muchos deportistas, muchos futbolistas que también estaban dentro de esta vorágine nacionalista. El hecho de que fuese Boban el que dio la patada a este policía bosnio no es casual, ya que él después comentó que él había estado dispuesto a arriesgar su vida, su carrera y todo lo que la fama podría haberle traído por la causa croata. Es decir, que estas ideas que había en las gradas también existían dentro de los medios. Así que si desde las gradas están dispuestos a seguir con el conflicto, pero en el campo también están dispuestos a ello, no hay nada que vaya a frenar estos enfrentamientos. Aunque tuvieron mucha exposición mediática, tampoco hay que exagerar
con la importancia que tuvieron estos altercados dentro de todo lo sucedido en la guerra yugoslava. Muchas veces se escribe la historia sabiendo lo que va a suceder después y no solo con lo que ha sucedido antes. Y por tanto sucede esto de que mucha gente haya querido situar prácticamente el comienzo de la guerra de Yugoslavia en este partido, cuando no es así. Y para concluir, algo que sí que es digno de ser analizado es cómo todos los elementos periféricos del fútbol, es decir, lo que no sucede dentro de los estadios, se han acabado convirtiendo en elementos de comunidad o elementos mucho más allá del fútbol en algunos lugares. Esto puede ser usado para acciones positivas, como por ejemplo pueden ser determinadas aficiones de fútbol que realizan labores sociales o caritativas, pero también pueden ser usadas para propósitos negativos, como es el hecho, la verdad es que es bastante fuerte, de decir de que una hinchada de un club se acabase convirtiendo prácticamente en un brazo armado paramilitar. Esto, sin duda, no es culpa del fútbol, sino del hecho de que el fútbol se ha convertido en un lugar, en un entorno en el que se mueve mucha gente que pretende hacer cosas buenas y cosas malas.